Shalom, mis amados, queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos para iniciar el culto ordinario de los días miércoles, porque nuestro buen Dios nos ha convocado. Y por eso estoy más que seguro que tendremos grandes bendiciones de Él. Será un momento de profunda y abundante gracia de Él. Pongamos nuestro corazón humildemente para que podamos elevarle nuestros cultos, nuestras adoraciones, y que Él esté gozoso con nosotros y nosotros con Él, y que sea un momento de una real comunión. Amén, aleluya. Iniciamos entonces este culto de 7 de septiembre del 2022 con una oración. Iniciamos entonces orando. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Amén. Amantísimo Dios altísimo y celestial, de pleno amor y de gracia, te agradecemos con todo el corazón. Estuvimos, Señor, en el culto del día selecto para ti, domingo, con el culto juntos, recibiendo grandes bendiciones, y pasaron 3 días, y estos últimos 3 días también estuvimos bajo tu guía, bajo tu protección, bajo tus bendiciones. Y ahora estamos, Señor, aquí contigo, la congregación junta, porque es la hora que consagramos para ti, Señor. Y por eso te elevamos nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra oración de todo nuestro corazón. Señor, aún estando así siempre bajo tu guía, bajo tu gracia, pero de nuevamente venimos cargados de preocupaciones y de heridas, pecados de este mundo. Pero venimos con fe a ti porque tenemos la fe plena en ti, Señor Jesucristo. Porque sabemos que tú eres nuestro Señor, que nos ama, nos prevé de todas las bendiciones. Sabemos que tu sangre, tu obra es suficiente para ser limpiado de todos los pecados y problemas. Por eso pedimos, Señor, al iniciar este culto, que seamos limpiados, seamos descargados y alivianados de todas las cargas. Y, Señor, también que sea un momento donde podamos realmente escuchar tu voz, tener este encuentro, una comunión total y completa, Señor, contigo. Y que sea un momento de plenitud de tu gracia, lleno del Espíritu Santo, Señor. Dejamos totalmente este culto en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Resucitaste con
y ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Como siempre, los cultos miércoles estamos teniendo como texto bíblico al libro de Salmos. Hoy nos toca leer Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32 que vamos a leer juntos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi veedor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, y con cántico de liberación me rodeará. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debe andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vamos a orar antes de iniciar la parte de predicación. Oremos. Amantísimo Dios, Padre celestial, de la grandeza y toda la gloria, estamos, Señor, agradeciendo una vez más porque estás con nosotros. Sentimos tu presencia y que escuchás nuestras adoraciones, nuestras alabanzas y nuestras oraciones. Pero ahora, Señor, queremos escucharte a ti. Queremos ser enseñados por ti. Por eso, Señor, pedimos que tú abras la puerta de los cielos, la puerta de nuestros corazones y nuestros entendimientos. Que nos ilumine con tu Espíritu Santo para que podamos captar, percibir y oír tu voz, Señor. Sobre todo también, Señor, no solamente entender, sino que también obedecer, Señor. Pedimos fe para obedecer, Señor. Cumplir con tu palabra, porque sabemos que eso es lo mejor para nosotros. Señor, dejamos en este momento totalmente en tus manos. Protéjanos, Señor, para que no seamos desviados nuestra atención. Seamos protegidos con tu ejército de los cielos y que sea uno solo contigo, Señor. En cuanto a este tu siervo, Señor, utiliza como tu instrumento. Que no haya ninguna agregación ni resta de parte mía, sino que sea solamente tu portavoz, Señor. Bendícenos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El salmo de hoy, su autor es David. David es un hombre que ha conocido muy bien a Dios, puesto que él siempre ha experimentado la manera más profunda y especialmente a él. Siempre fue acompañado por Dios, siempre obedeció a su guía, siempre estuvo con él. Por eso, a pesar de grandes y muchas dificultades y problemas, logró vencer todos. Y hasta bajo su gracia llegó a ser el rey de todo Israel. Fue coronado como absoluto rey de Israel.
Sin embargo, un día, en la forma más tonta o también en la forma más vil, toma a una mujer de nombre Betsabé, que es la esposa de uno de sus fiel súbditos, que es Urías. Y para ocultar su pecado, inclusive manda matar a su súbdito fiel Urías. Esto ni aquel que no conoce a Dios no haría. David, que conoce realmente a Dios, que experimenta a Dios, sin embargo, en forma tan tontamente comete este pecado. Sabemos que David era un rey admirado por todos. Imaginemos que ahora el pueblo sepa de lo que él haya hecho. Tan vil maldad de él, si el pueblo se enterase, ¿qué pasaría? Aparte de que él mismo pase por vergüenza, va a perder toda la confianza, respeto del pueblo. Podría tal vez apeligrar su reinado. Por eso David manda ocultar todo. Y parecía que todo iba a terminar así, porque nadie se enteró y nadie ha aclamado nada. Pero el problema era su conciencia. Su corazón estaba intranquilo. Comenzó un terrible tormento en su interior. En el versículo 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vedor en sequedades de verano, Selah. Parecía que todo estaba bien oculto, nadie sabía nada. Pero su conciencia, como dije, comenzó a ser torturado. Había día y noche agravación de la mano de Dios, es decir, que Dios atormentaba su corazón y eso hacía envejecer a sus huesos. Es manera de expresar que era tan terrible su dolor y hacía gemir todo el día. Hoy el Salmo incluso está comenzando de esta manera, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se da cuenta cómo se nota la ansiedad y el gran deseo de David? Él deseaba tanto, él estaba tan ansioso de ser perdonado de su pecado. Y felicita a aquellos que tienen la liberación del peso de culpabilidad de su iniquidad. Tan deseoso estaba su corazón. Mis queridos hermanos, en este mundo hay tantas gentes que, a pesar de que sobrepasa el límite, pecando, pero no le importa nada, no hay remordimiento porque su conciencia está descompuesta. Pero generalmente la gente siente ese peso, sabe que hizo mal, sabe que está condenado y que está maldecido. Entonces trata de aminorar este peso de su conciencia. ¿Y qué hacen? Tratan de hacer buenas obras, pensando que hacer buenas obras aminora el peso de la maldad. O por lo menos puede balancear. O algunos tratan de conseguir sucesos, triunfos, muchas riquezas, poderes. Incluso trata de tener una personalidad admirable, con la profundidad de pensamiento, de portes y acciones admirables, pensando que de esa manera puede justificar ese peso del pecado que sentimos todos. Mis queridos hermanos, aunque la gente reconozca que es una buena persona, aunque la gente reconozca que haya hecho muchas buenas obras, eso no aminora el peso de nuestra culpabilidad. Aquellos que aparentemente no sienten el peso de la culpabilidad del pecado, van pasando el tiempo. Y cada vez que está más cerca de su muerte, cada vez que esté más cerca de la presencia de Dios en su trono,
en ese lugar donde hay juicio de Dios, que toda la vida haya negado, no importa, comienza a sentirse intranquilo, comienza a sentirse atormentado. Eso es lo normal. Y en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi inquietud. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí David está confesando de su pecado a Dios. Está lamentando, está arrepintiendo de su pecado. Tenemos que tener en cuenta, David es una persona mucho antes de Jesús. Por tanto, él no habrá sabido de la obra y la gracia de Jesucristo. No habrá sabido de su justificación. Su gracia, por su gracia y fe, podemos ser salvos, podemos ser limpiados. Pero David tenía una gracia especial de Dios. Aunque él no sabía el por qué ni cómo, pero tenía algo que Dios le dio en su corazón. Era la fe, mis queridos hermanos. Era la fe que Dios es de amor eterno, amor infinito, de misericordia ilimitada. Él se dio cuenta de eso. Esa fe le conmovió, le hizo arrodillar y confesar, arrepentir de sus pecados ante Dios. Y en ese momento, ¿qué sintió? Dice que en el versículo que experimentó el perdón de su pecado. Se sintió alivianado, se sintió limpiado de su pecado. Mis queridos hermanos, Dios hizo que esa obra de Jesucristo que posteriormente que se va a hacer, esa gracia Dios utilizó para derramar sobre David, porque Dios no tiene límite. Dios le puso en su corazón la fe y le hizo arrepentir, y Dios le perdonó su pecado. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y queremos nosotros explicar y entender con nuestra mente limitada. Es imposible, mis queridos hermanos. Es la maravilla, es el misterio, es el amor de nuestro Dios. Él confesó y arrepintió de su pecado, y así experimentó verdadero perdón, y por ende un gran alivio y una libertad plena. Mis queridos hermanos, ¿podemos imaginar este gozo y felicidad de David? Que estaba atormentado de día y noche, y de repente todo ese peso, ¡pum!, cae delante de Dios y confiesa, arrepiente y se siente alivianado. ¿Cómo se puede explicar? Pero sí estaba lleno de gozo de Dios. Sabemos que David, mediante profeta Natán, ha sido ya amonestado y declarado la consecuencia de su pecado. Es decir, él ya fue penado por su mal. Pero su peso de pecado no desaparecía. Seguía atormentando su conciencia. Era tan doloroso. ¿Cuál era el problema? ¿Acaso cuando uno es penado por su maldad, no está pagando por su pecado, y por tanto el pecado tiene que desaparecer? Muchos de nosotros pensamos de esa manera. Yo hice algo mal, entonces pagaré por ese pecado. Entonces estará todo bien. Mi pecado será totalmente borrado. Mis queridos hermanos, no es así. El pecado y el mal que hacemos trae la consecuencia. Por supuesto, la amonestación y el castigo de Dios. También en este mundo, la ley de este mundo, la justicia de este mundo, también nos pena por los males que causamos. Pero que seamos perdonados el pecado es otra cosa, mis queridos hermanos. Solamente Dios puede perdonar nuestro pecado, mis queridos hermanos. Eso tenemos que saber. Y David experimentó el perdón de su pecado. Y por eso David exhorta de esta manera en el versículo 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cántico de liberación me rodearás. Amén. ¿Qué significa esto? Todos los santos, es decir, todo aquel que fue elegido por Dios,
debe hallar el tiempo para orar a Dios. ¿Orar para qué? Para arrepentir de su pecado. Entonces dice que ni la inundación de muchas aguas podrá llegar, podrá atormentarle, porque Dios será su refugio, su guardador. Y David fue liberado de esta manera de su pecado, y al ser alivianado del peso de que sentía su conciencia, se da cuenta que hay otra bendición de Dios. Y sigue cantando de esta manera los versículos 8 hasta 10. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros, con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aleluya. Dios enseña y hace entender el camino debido a los arrepentidos, dice David. Que existamos en este mundo, mis queridos hermanos, no es por casualidad, sino porque Dios tiene un plan, Dios tiene su propósito para con nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber el camino debido de Dios. Es importante, es algo primordial que tengamos que saber. Porque si nosotros nos esforzamos, nos vayamos rápido, nos vayamos escalando posiciones, pero si erramos el rumbo, erramos el camino, entonces todo será fracaso. Que hayamos ido por otro camino, que hayamos ido hacia otra meta, más rápido, más alto, más reconocido, más aplaudido, es fracaso, mis queridos hermanos. Tenemos que ir por el camino de Dios, hacia el propósito de Dios. ¿Por qué nosotros existimos en este mundo? Entonces, ese es el éxito y la victoria de Dios, mis queridos hermanos. Amén, amén, aleluya. Aquel que ignora a este propósito de Dios, dice que en este versículo, es como aquel caballo o mulo sin cabestro, sin freno. ¿Cómo son estos animales? Sin el freno, sin el cabestro. Saltan y corren por doquier, por cualquier rumbo, como quiere, pero terminan todo mal. El versículo hoy dice que estará en el dolor. Mis queridos hermanos, ¿sabemos cuál es el propósito de Dios para contigo? Para conmigo, para con nosotros, para con nuestra familia y nuestra comunidad. Aquel que se arrepiente, aquel que es perdonado el pecado, Dios enseña. Dios nos muestra su camino. Esa es gran bendición de nuestro Dios que da aquel que se arrepiente. No solamente para alivianar del peso del pecado en nuestra conciencia, no solamente para limpiar, para ser santificado, sino que para que podamos ir hacia el propósito verdadero de Dios. Mis queridos hermanos, en este mundo que vivimos hay tantas maldades, hay tantas tentaciones y trampas de pecados. Es tan difícil de vivir sin pecar. Es tan difícil vivir conforme a la palabra de Dios. Mejor sería más correcto decir que es imposible vivir conforme a la palabra de Dios. Aunque muchas veces no aparece en nuestras acciones el mal. Sin embargo, ¿cuántas veces por día pecamos por nuestro pensamiento, por nuestro sentimiento, por nuestras intenciones? Por eso cuando vemos en la Biblia personajes como José y Daniel, nos sorprenden y a la vez nos desalientan. ¿Por qué son tan perfectos, tan fieles a Dios? Incluso en esa circunstancia tan imposible, ellos siguen fiel con Dios y no pecan. ¿Y nosotros? Nosotros parece nos es imposible ser como José y Daniel. Pero también hay personajes como David. Y Dios exclamó diciendo que David es el hombre que
fue hallado en su ojo, agradable. En su ojo fue el hombre que le dio la alegría. Y sabemos que David es un hombre lleno de errores, al igual que nosotros. David es tan como nosotros. Él amó a Dios y creyó a Él igual que nosotros, pero también en muchas ocasiones ha caído en los pecados y ha sido reprochado, amonestado por Dios y recibió castigo de Dios igual que nosotros. Siendo así, Él siempre tuvo aquel peso pesado de remordimiento en su conciencia y sufrió, gimió, igual que nosotros. Pero Él finalmente obedeció esa gracia de Dios que había llegado. Esa fe que le puso en su corazón, se arrodilló delante de Dios y se arrepintió. Esa fue la virtud grande de David y la virtud que nosotros tenemos que aprender. La virtud que nosotros tenemos acceso porque nosotros ya estamos en la era de la gracia, donde Jesucristo hizo todo. Su obra de salvación está totalmente hecha y nos dio como regalo. Y nosotros tenemos esa presencia de Dios, la fe de Dios que nos insta para que nos arrodillemos. No solamente para ser limpiados de nuestro pecado, mis queridos hermanos, sino que podamos ser enseñados el verdadero camino de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos lamentado? ¿Por qué yo habré hecho tal cosa? Yo podía haber evitado. Qué tonto fui. ¿Por qué no resistí? ¿Por qué no me habré ido como siempre, como con mis soldados a pelear en la batalla? ¿Por qué me habré quedado sin hacer nada en el palacio? ¿Por qué fui tentado por una mujer? ¿Por qué quise ocultar mi pecado, matar a Urías? Habrá sentido grande dolor y lamentación por Urías y por la esposa también, ¿sabe por qué no? Y sobre todo, ¿cómo habrá lamentado por haber defraudado a Dios, que siempre fue fiel con él? Le hizo doler en su corazón. Y sobre todo también, ¿cuánto habrá sentido mal por sí mismo? Tan inútil, tan tonto soy, tan inconsciente soy. ¿Cuántos años de vida de cristiano? ¿Cuántas veces hemos participado en los cultos? La gracia que hemos experimentado. Muchos estudios bíblicos, muchas oraciones, muchas alabanzas. Tantos tiempos como cristiano. Sin embargo, por un pequeño placer del momento que no es debido, ¡pum!, nos caemos como David. Pero Dios es fiel. El Dios que nos eligió a nosotros, el Señor que nos ha elegido a nosotros, es fiel. Nunca se rinde. Nos sacude, nos pone en el dolor. Nos hace imposible nuestra vida para que arrodillemos y pidamos perdón de nuestro pecado, porque Él quiere perdonar nuestro pecado. Y no termina ahí, sino que Él nos muestra después el camino a donde seguir. Él nos da su sabiduría para que nosotros podamos seguir el camino verdadero hacia la verdadera victoria con Él. Aleluya. Por eso David concluye este salmo de esta manera en el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Mis queridos hermanos, ser cristiano, ser salvo, seguir el camino de Cristo, significa alegrar en Jehová y gozar con Él. Amén, amén, aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, cuando sentimos el tormento, cuando sentimos esa pesadez en nuestras conciencias, por habernos equivocado, por habernos pecado, porque nosotros somos imperfectos, seguimos cayendo y una y otra veces. Pero nuestro Señor Jesús, siempre fiel, nunca se rinde, está ahí, nos está instando para que nos arrodillemos constantemente.
No podemos engañar porque nosotros pensamos al ocultar y que nadie se dé cuenta y no va a haber consecuencias. No, mis queridos hermanos. Nuestro Dios es omnisciente, sabe todo. Y vendrá la consecuencia, mis queridos hermanos. Pero la consecuencia no es maldición. La consecuencia es una bendición. Porque nos hace orar, nos hace arrepentir, nos lleva a poner nuestro pecado en su presencia. Ponemos en la cruz, porque la obra y el mérito que nuestro Jesús hizo es mucho más grande, más que suficiente. Y Él nos pide, nos invita, nos exhorta para que arrepintamos. Mis queridos hermanos, en este arrepentimiento, como dice, hay dos grandes bendiciones. Una es ser perdonado. Segunda es ser enseñado por Él el camino correcto. Son dos cosas que nos promete. Y finalmente, la gran alegría, gran felicidad con Él. Aleluya. Entonces hoy vamos a orar juntos. Vamos a orar. ¿Por qué estás tormentando? ¿Cuáles son los pesos que tiene en tu corazón y en tu conciencia? Estamos en un mundo muy difícil, una época muy difícil. Tantas tormentas que hay. Pero ese dolor es la invitación de nuestro Señor. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros no podemos contar? ¿Qué es lo que hemos ocultado y parecía tan perfecto en nuestra ocultación? ¿Qué es? Oremos. Pongamos todo bajo la cruz de nuestro Señor y que definitivamente sea limpiado y que seamos enseñados el propósito de nuestra vida, la vida mía, la vida tuya, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra comunidad, que seamos iluminados por Él, obedezcamos y vivamos la alegría y gozo y felicidad que Dios promete con la palabra de hoy. Amén. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu luz. Señor, en este momento confesamos, Señor, que tenemos tormento. Tenemos este peso tan pesado. Parece que nuestro hueso se va a derretir, Señor. No podemos ni hablar, no podemos. Tan vergonzoso que es, Señor. Tanto tiempo de la vida de cristiano, tanto tiempo de alabanzas, de oraciones, de cultos. Señor, sin embargo, seguimos ocultando cosas, pensando que podemos ocultar. Señor, decimos, heme aquí, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Yo soy gran pecador. Podía haber evitado el pecado, sin embargo, Señor, he caído, Señor, una y otra veces. Sigo cayendo en el mismo error. Soy orgulloso, soy malo, soy grosero, soy egoísta, soy arrogante, Señor. Pido que tu sangre de Jesús esté perdonando, limpiando nuestro pecado, Señor. Queremos ser enseñados por ti y saber realmente, específicamente, a qué camino que tenemos que caminar, Señor. Y danos, Señor, esa fe de obedecer, a fin de que realmente estar gozoso contigo, Señor Jesús. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estoy seguro que si aquel que arrepintió en serio, el Señor nos ha limpiado totalmente. A partir de ahora seremos enseñados el verdadero camino. Adoremos a nuestro Dios con una alabanza. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrar
camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Cántaselo a él, glorifícame. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Es tu amor el que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así llegamos el momento final del culto de hoy y terminamos entonces con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.